Ahí va, Ahí te listo. mandé, ya está, ¿no? Sí. Bueno. ¿Por qué está tardando tanto abrir un PDF? No entiendo. Ahí está, ahí lo abrí, menos mal. Bueno, vamos, dale, está tan lento esto. Bueno, acá está. Formalmente, formalmente para un mundo de n variables, una forma cuadrática la podemos definir como, de nuevo, ax cuadrado más by cuadrado más cx cuadrado más dxz, así, tantas veces como esté el producto de variables, ¿no? Recordemos que si tenemos de x1 a xn, vas a tener la suma individual de cada variable al cuadrado más el producto de cada variable por otra, ¿no? O sea, vas a tener el producto de cada variable por sí misma y el producto de cada variable por otra, donde cada término de ese producto va a tener un coeficiente y ese coeficiente es el que vamos a introducir en la matriz asociada a la forma. Formalmente a la forma la podés definir como una doble sumatoria de igual 1 a n y de j igual 1 a n en los coeficientes a y j multiplicado por xy por xj, donde xy, xj, cuando y es igual a j, ¿qué te va a dar? Te va a quedar el a y j, que va a ser a11, a22, a33, a44, por x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3. Fíjense que esa parte de esos productos de la variable por sí misma van a ser los coeficientes que van a estar en la diagonal principal. Eso es una cosa que me olvidé de mencionárselas antes, ¿no? Los elementos de la diagonal principal de una matriz, de una forma cuadrática, van a ser los coeficientes que acompañan al producto de cada variable por sí misma, ¿me entendés? Mientras que A12 y A21 van a ser ¿qué? Los coeficientes que acompañan al producto de x1 por x2 más x2 por x1. x1 por x2 más x2 por x1 te da 2x1, x2. O sea que en ese caso me daría 1 en A11, 1 en A12. Ahora, si tuvieras 3 por x2, perdón, ponele que hubieras tenido 3 x1, x2, ¿qué te hubiera quedado? 1,5 x1, x2 y 1,5 en x2, x1, ¿me entendés? De esa forma, los coeficientes a y j, cuando a sea distinto de j, van a estar fuera de la diagonal principal y van a estar divididos por 2. ¿Por qué? Porque sumamos. Entonces, la forma cuadrática en sí mismo siempre la vamos a poder expresar como el vector de variables x traspuesto, o sea, como fila, por la matriz A, donde la matriz A va a ser una matriz simétrica de n por n,
por el vector de variables x multiplicando. Bueno, y acá hay algunos ejemplos que vamos a ver. Acá hay unos cuantos ejemplos de formas cuadráticas. Por ejemplo, esto que está acá, este ejemplo que está acá es 3x1 cuadrado más 4x1x2 menos 6x1x3 más x2 cuadrado menos 5x3. Con independencia de que quisiéramos ver el signo o no, tenemos que poder construir la matriz asociada a esta forma cuadrática. ¿Cuál sería? Miren, en los elementos de la diagonal principal me va a aparecer 3, porque x1 al cuadrado tiene como coeficiente 3. Después tengo x2 al cuadrado que tiene como coeficiente 1 y después me da menos 5. Entonces, ¿qué me da? 3, 1 menos 5 en la diagonal principal. Ahora, como esta matriz la estoy multiplicando primero por x, después por la matriz y después por x, los elementos que están fuera de la diagonal principal serán aquellos coeficientes que multiplican a las variables, pero divididos 2, porque acordémonos que cada término de la forma en sí mismo es, si vos tenés 4x1, x2, 4x1, x2 tienen que ser 2x1, x2 cuando haces el producto del vector por la matriz, más 2 por x2, x1 cuando haces el producto de la matriz por el vector. Entonces me dan 2 acá, ¿está bien? Y el otro 2 acá. ¿Cómo pueden corroborar de que esto esté bien? Hagan en su casa el ejercicio. x1, x2, x3 por la matriz, por x1, x2, x3, y van a ver que van a llegar a esto, a 3x1 cuadrado más 4x1, x2, etc. Por el lado de x1, x3, ¿cómo lo divido? Me va a quedar un menos 3 acá, que sería el A1, 3, y acá me va a quedar el menos 3, que sería la otra parte de x3, x1, que en total me va a quedar A1, 3 menos 3, A3, 1 menos 3. Y como en este caso particular no tengo componente x2, x3, fíjense que la componente x2, x3 no está en F, la componente x2, x3 en la matriz era 0. Entonces ahí tengo representada una matriz asociada a esa forma particular. ¿Está bien? Bueno, pero nuestro objetivo ¿cuál es? Es encontrar el signo de una forma cuadrática. Y dijimos que para identificar los signos de la forma cuadrática, ya sea positiva, definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, negativa, perdón, o indefinida, dijimos que íbamos a hacerlo con los criterios, ya sea de los autovalores o de los menores principales. Entonces vamos a ver algunos casos, Vamos al primer ejemplo. Este primer ejemplo es sencillo. ¿Ven el ejemplo 1 acá, chicos? Primero vamos a ver el criterio de los autovalores. En este ejemplo particular, esta forma cuadrática es 3x al cuadrado más 5y al cuadrado. Es bien sencilla. Bueno, esta es una matriz A, que es una matriz simétrica y encima diagonal. Si yo les preguntara qué serían 3, 5, ¿qué es 3, 5 de la matriz 3005? De acuerdo a lo que vimos la última clase. ¿Se acuerdan que en la última clase vimos diagonalización de matrices? Y vimos que toda matriz diagonal tiene que ser una matriz que si es diagonal es porque los elementos de esa diagonal son justamente los autovalores de esa matriz, ¿o no? ¿Se acuerdan la última clase cuando vimos autovalores, autovectores y diagonalización de matrices? Y vimos que para llegar a una matriz diagonal lo que hacemos es construir la matriz modal, etcétera, etcétera, pero la matriz diagonal termina siendo una matriz en la cual los elementos de su diagonal son los autovalores, con lo cual, para este ejemplo primero que tengo acá, que es bien sencillo, muy sencillo, como la matriz es 3005, o sea, como no hay producto de x por y, los elementos de la diagonal principal son 3, 5, que son precisamente los autovalores de la forma. Si quieren pueden calcular y hacer 3 menos lambda, 5 menos lambda, los autovalores son 3, 5. Como los autovalores son los dos positivos, esto es condición suficiente para que esta forma cuadrática sea como Definida positiva. Definida positiva. Y fíjate que es fácil incluso también de verlo intuitivamente, ¿no? Si vos le das cualquier valor a x e y, el valor de x e y, cualquiera sea, te va a dar positivo, ya sea negativo o positivo. ¿tá? Solo te va a dar 0 esto cuando lo evalúes en el vector nulo, pero recordemos que el criterio del signo de una forma cuadrática está asociado a cualquier valor del dominio distinto del nulo, porque por default el vector nulo te devuelve como imagen 0. ¿Me entendés? Bueno, abajo hay otra un poquito más complicada, que es menos 3x al cuadrado más 4xy menos 5y cuadrado.
Si ordenamos y armamos la matriz, ¿qué me da? Menos 3, menos 5 en la diagonal. Y después me queda 2 y 2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, se dividen. Cuando calculás el polinomio característico, te da raíces complejas. Recordemos que las raíces complejas, ¿qué son? Son la parte real más la parte imaginaria, que acá la parte imaginaria tendría que estar multiplicada por i. No sé por qué se lo morfó el libro, porque esto es menos 4 más raíz de 2 por i y menos 4 menos raíz de 2 por i. Bueno, cuando vos tenés una raíz compleja, lo que vos utilizás para definir el signo de esa raíz es la parte real. Como la parte real te dan negativa, porque menos 4 es negativo, ¿me entendés? Cuando tenés una raíz compleja, el signo de esa raíz compleja viene dada por la parte real. La parte real, como es menos 4 ¿qué es? Negativo, entonces, como las dos me están dando negativas, porque las dos son menos 4, esto es condición suficiente para decir que esa forma cuadrática es siempre definida negativa. ¿Qué quiere decir? Cualquiera sea el valor de x o de y que vos le metas al ejemplo 2 en las x y en las y, el número real que te va a devolver esa función siempre va a ser un número negativo. Estamos siempre usando el criterio de los menores, de los autovalores primero, después vamos a usar el de los menores principales. El ejemplo 3 es un ejemplo de esta matriz que está acá, que también como todas es simétrica, que cuando calculás el polinomio característico te da 0, 2, 2, 0, 2, 3. De acuerdo a eso, ¿qué deberíamos decir? Que esta forma cuadrática es semidefinida positiva. ¿Qué significa? Que te va a dar números positivos o a lo sumo, para algún vector específico, te va a dar 0. Además, como tengo un autovalor 0, yo ya sé que el determinante de esta matriz va a ser un determinante de una matriz que va a ser singular. ¿Por qué? Porque los autovalores son, uno de ellos es 0. Y si ustedes se fijan, uno ya se da cuenta de que los vectores de esta matriz son LD. ¿Por qué? Si vos te fijas el vector fila, el tercer vector fila, no es ni más ni menos que el vector fila, el primero, multiplicado por menos 1, ¿no? ¿Ven ahí? El vector 1 es 1, 0, menos 1, y el vector 3 es menos 1, 0, 1, con lo cual el vector 3 es menos 1 el vector 1, con lo cual ya te das cuenta que esta matriz es una matriz singular. Su determinante es 0, su rango es 2, y por eso tenemos un autovalor que es 0, o sea que es semidefinida positiva. Y por último me da el ejemplo 4. El ejemplo 4 es un ejemplo donde tengo un autovalor positivo y el otro negativo. Cuando ocurre eso, la forma es indefinida. Que la forma sea indefinida quiere decir que para algunos valores esto te da 0 y para otros valores te da, que para algunos valores del dominio te da positivo y para algunos valores del dominio te da negativo. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Si x fuera 1 e y fuera 0, ¿qué te da? 4 por 1 al cuadrado, ¿qué te da? 4 por 1 al cuadrado, ¿qué te da? 4. ¿No? Si ahora evaluás esta forma si a x1 y 0, si ahora la evaluás para x0 y 1, ¿qué te da? Menos 2 por 1 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Menos 2. Con lo cual, ya demostré de una manera muy pava, para un vector que no es el vector nulo precisamente, que esa forma cuadrática es indefinida. O sea que si yo graficara f en las coordenadas cartesianas x, y, vería que f adopta valores positivos y valores negativos. O sea que eso es indefinido. Bueno, ahora vamos a practicar rápidamente el caso de los menores principales, donde los menores principales, como yo les decía, ¿qué eran? Si yo tuviera una matriz de 3×3, el primer menor principal es A, el segundo sería el menor principal de 2×2, después el de 3×3 y así sucesivamente. O sea, el primer menor A1,1, el segundo hasta A2,2, el tercero hasta A3,3 y el último menor principal va a terminar siendo el determinante de la matriz en sí mismo. Guarden esto en la cabeza, porque la semana que viene vamos a ver que toda matriz asociada a una forma cuadrática, si la forma cuadrática proviene de un segundo diferencial de una función, esa forma cuadrática, esa matriz, va a ser una matriz hessiana. ¿Está? Ya van a ver por qué. Una matriz asociada a un segundo diferencial de una función es una matriz hessiana, porque sus componentes son todas derivadas segundas, con lo cual este criterio que yo estoy usando ahora para ver si la forma es positiva o negativa, me va a servir para decir si una función es cóncava o convexa, o si obtuve un máximo o un mínimo en un punto estacionario.
¿Qué quiero decir con esto? Que este criterio que estamos viendo, estas cosas, que uno dice, ¿y esto para qué me sirve? Va a ser de extrema aplicabilidad para la parte de extremos. De hecho, ustedes capaz que en la matemática anterior ya vieron algo vieron la matriz hessiana, ¿no? ¿Algo? ¿Llegaron a ver eso o no? ¿Sí o no? ¿No No, no llegaron a ver? recuerdo, profe. No, No, creo no que no. importa. No No, llegaron a ver no. nunca de alternancia determinada. Bueno, no importa, porque a veces lo ven, a veces no. Lo que quiero decir es que esto la semana que viene lo vamos a aplicar. Bueno, acá está. Vamos al ejemplo 1. El ejemplo 2, perdón. El ejemplo 2 nosotros ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Que me daba definida positiva en el caso anterior, ¿no? Bueno, ahora tenemos que probarlo con los menores principales. Entonces, para el ejemplo 2, esta era la forma cuadrática que teníamos. Armamos la matriz. Al armar la matriz me queda esta matriz. ¿Qué tengo que hacer? En vez de calcular los autovalores, calculo los menores. Los menores de esta matriz son 3. El de 1 por 1, el de 2 por 2 y el de 3 por 3. Siempre son los menores principales, o sea, asociados a la diagonal, no todos los menores. Entonces, analizando esos menores, ¿qué obtengo? Que el primer menor es 3. ¿Se acuerdan? ¿Bien? 3, este que está acá, que es 3. 3 es positivo, con lo cual el primero me está dando positivo. Vamos al segundo. El segundo menor es el determinante constituido por 3, 1, 1, 4. 3 por 4, 12, menos 1, 11. El segundo menor, que es A2, me da positivo. Hasta ahora viene dándome definida positiva, como corresponde, venía dándome antes, lo mismo. Por menores, por autovalores, ¿no? Y ahora calculamos el determinante de A y me da, que es A3, que me da 51. Como 51 es positivo, se dan las condiciones para que esta forma cuadrática sea definida positiva, que si nos fijamos, cuando la calculamos originariamente, fíjense, por algún lado tiene que estar esta, bueno, no sé, por algún lado tiene que estar, me daba que era una forma cuadrática definida positiva. Vamos al ejemplo 3. Este ejemplo sería el ejemplo de esta forma cuadrática que al calcular los menores, ¿qué obtengo? Primer menor principal, negativo, ¿no? Segundo menor principal, positivo. ¿Por qué? Porque me da menos 2 por menos 5 es 10, 10 menos 1, 9, hasta ahora me viene dando negativo, positivo. Para que sea definida negativa tienen que alternar los signos, dijimos, sin ser ninguno 0. Si vemos, el determinante A3 me da menos 1, con lo cual menos más menos se dan las condiciones para que la forma cuadrática esta sea definida negativa. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera sea x, y, z, que vos pongas en el dominio de f, el valor que te da f siempre está en el lado de los negativos. Vamos al ejemplo 4. El ejemplo 4 es una forma de 4 por 4. De 4 por 4. ¿Está bien? Armamos la matriz, que es una matriz de 4 por 4, y ahora determinamos los autovalores. Los autovalores que me están dando. Perdón, los autovalores, los menores principales. ¿Qué me dan? Primero negativo, segundo positivo, tercero me da menos 72, que es negativo, y cuarto me está dando 72, que es positivo. Con lo cual, menos más, esta forma cuadrática es definida negativa. ¿Por qué? Porque alternan los signos. Bueno, y así podríamos seguir. Creo que hay algún ejemplo más todavía. Por ejemplo, el ejemplo 1, que está acá, este es el ejemplo de una forma cuadrática semidefinida positiva. Si ustedes se fijan, al calcular esta forma cuadrática ya veo a priori que la matriz es una matriz singular. ¿Por qué? Porque si miro un poquito, veamos filas y columnas. ¿Cuál fila y cuál columna podemos decir que es combinación de la otra? A ver, veamos. ¿Encuentran alguna combinación? 10, 25, menos 2. Bueno, habría que fijarse, ¿no? Si vemos alguna fila o columna que sea múltiplo de la otra. Bueno, habría que fijarse. No lo veo aquí claro, pero bueno. Mirando los menores, ¿qué obtengo? A1 positivo, A2 positivo, y el determinante de la matriz me da 0. Tendríamos que fijarnos cuál fila o columna es combinación de la otra. 5 menos 10, menos 10, 25. ¿Ustedes ven alguna combinación? No, profe. Cuesta verla, ¿no? No es tan fácil acá. Bueno, pero el determinante está dando 0, con lo cual esta forma es semidefinida positiva. Y por último, tenemos el ejemplo 2.
Recordemos que cuando los autovalores alternan el signo, te dan algunos positivos, otros negativos, y cuando los menores no responden a más, cero, ponele, o menos, más, cero, sino que te dan menos, más, o así, la forma es indefinida. Y es lo que está pasando acá. Fíjense, el primer menor principal me está dando, perdón, no, todavía no. Quería ir a, perdón, el ejemplo 2 todavía es semi. Ejemplo 2 es semi. Me da menos, más, menos. ¿Está? Digamos, el ejemplo 2 acá me da menos, más, menos, cero. Esto es semi-definida negativa. El ejemplo 3 es el que yo quería mostrarles. Es indefinida. ¿Por qué? Miren, me da más, menos. Más, menos no sigue ninguno de los criterios que vimos en los menores, con lo cual esta forma es indefinida. ¿Qué significa? Para algunos valores de x y z te da positiva, para otros valores de x y z te da negativa, con lo cual es una función, una forma que no tiene imagen definida en cuanto a que me da números reales positivos o no nulos, o números reales negativos o no positivos. ¿Tá? Bueno, y acá después hay otra todavía que es semidefinida positiva, que tengo dos ceros. Bueno, esta última, el ejemplo 4 es un ejemplo raro porque es indefinida. ¿Por qué? Porque tengo los dos últimos menores cero. Recordemos que para que sea semi, el determinante de la matriz tiene que ser cero. Cuando yo tengo dos determinantes cero, eso me determina una forma cuadrática también indefinida. O sea, la indefinición implica que no llegue en ningún orden los menores en cuanto a que podés llegar a tener dos determinantes cero. Si vos tenés dos determinantes cero en una forma cuadrática, es porque esa forma también es indefinida. ¿Está bien? Bueno, repasen un poquito esto y miren, les voy a mandar un archivito ahora, manuscrito mío, que creo que ya se los había mandado, pero si no se los mandé, se los vuelvo a mandar, donde lo que hago es demostrar que toda forma cuadrática puedo asociarla al signo de un segundo diferencial. ¿Por qué? Porque si yo diferencio por segunda vez cualquier función de n variables, lo que obtengo como segundo diferencial no es ni más ni menos que una forma cuadrática, donde en vez de tener como variables x1, x2, xn, lo que tengo es diferencial de x1, diferencial de x2, hasta diferencial de xn. Y en vez de tener una matriz A, lo que voy a tener como matriz asociada a la forma es una matriz hessiana. ¿Por qué? Porque al diferenciar por segunda vez una función cualquiera, pues lo que tenés en ese segundo diferencial es que lo que te van a aparecer son las derivadas segundas de la función original multiplicado por sus diferenciales. O sea que en ese caso la matriz que vos tenés es una matriz hessiana, que obviamente va a ser una matriz simétrica si la función tiene buen comportamiento. ¿Por qué? Porque vos sabés que las derivadas parciales cruzadas de cualquier función de buen comportamiento son iguales. La derivada de f de x1, x2 es igual a la derivada de f de x2, x1. Con lo cual, la matriz de un segundo diferencial, que es una matriz hessiana, va a tener asociada una forma cuadrática expresada en los diferenciales. Con lo cual, ¿cuál va a ser la utilidad de conocer el signo de una forma cuadrática en el caso de un segundo diferencial? Saber qué signo tiene un segundo diferencial. Y saber qué signo tiene un segundo diferencial en un punto me permite decir si esa función en ese punto es cóncava, estrictamente cóncava, convexa o estrictamente convexa. Y eso va a permitirnos, bueno, estudiar funciones, ya sea la concavidad o la convexidad, y además nos va a permitir definir si una función en un punto estacionario tiene un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Eso es un poco lo que vamos a ver el viernes, si Dios quiere. ¿Está bien? Bueno, les pido que transmitan esto a los demás chicos, que la verdad que hoy no pude dar la clase en el horario habitual, así que les pido si pueden transmitirle este material a ellos. Es la última parte de la sección 1 y la hojita esa que les di antes, que se las voy a mandar también ahora, porque en ese PowerPoint está el material de la clase que viene también, el tema de la concavidad o la convexidad. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, bien. Buenísimo, profe. Bueno, Profe, yo tengo buen fin de una semana. consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Yo, pregunta? sí, una consulta Sí. que me perdí, la verdad.
¿Cómo se calcula el mínimo 4, el A4 que está ahí? Determinante ¿El A4. A4? Sí. Es el determinante de la matriz en general. O sea, podés hacer simplemente por el método de Laplace que les mandé. Operás por cualquier fila y te queda 1 por el determinante de 3×3 más 1 por el determinante de sacar fila y columna y te va a quedar 0. Te tiene que Perfecto, quedar 0. perfecto. Sí, ya Aplicá recuerdo. Laplace. Fíjate que yo les mandé les mandé Sí, mandaste el video. el videito, ¿no? Ese videito yo lo estoy mandando a casi todos los cursos de matemática para economistas que doy, que son 3 en total, porque por lo general se olvidan de Laplace y está bien detalladito para los que se olvidaron Laplace de cómo calcular determinantes de más de 3×3 por Laplace. Bueno, si lo calculás por Laplace, deberías de llegar a que el determinante 4, el determinante de la matriz, también te da 0, con lo cual no cumple con ninguna condición para que sea definida ni semidefinida, lo cual implica que la forma es indefinida. ¿Está bien? Cualquier cosa me preguntás si no lo podés calcular, pero fíjate que al tener 1, 0, 1, 0, te quedan 2 determinantes nada más, que sería 1 por el de 3×3, más menos 1, en realidad por el determinante de sacar fila y columna 3, o sea, menos 1 por 0, 1, 0, 1 menos 2, 0 y 0, 0, 6. Pero fíjate que el determinante de ese es muy sencillo porque lo calculás por el 0, 0, 6, te queda 6 nada más, porque al tener 3 ceros, Perfecto. Sí. es muy sencillo de calcular. Te aparece la multiplicación. No, perdóname, el determinante original te conviene por esa, claro. Lo calculás por la última fila. 6 por este determinante. Es bien sencillo y te tiene que dar 0. Y fíjate que sí, mirá, porque si yo hago 6 por este determinante, la fila 1 y 2, ahí está, claro, la fila 1 y 2 se me transforman en linealmente dependientes, o sea que te da 0, está bien. Calcularlo, es bien sencillo, no es difícil ese determinante, porque tiene Perfecto, muchos gracias. ceros. Bueno, buen fin de semana, chicos, nos vemos el viernes. Cualquier cosa me preguntan, me llaman, me consultan. Vale. ¿Está bien? Excelente, Vale, profe. gracias, profe. Descanse. Igualmente. Y mándenle a los compañeros, por favor, el audio y el video de hoy, ¿está? Vale. Chao, chicos.